Bueno, en este video vamos a ver el trabajo realizado por una fuerza, la potencia y el teorema del trabajo y la energía cinética. Entonces, vamos a comenzar por ver qué es el trabajo realizado por una fuerza. Entonces, supongamos primero que tenemos una única fuerza actuando sobre un cuerpo y que esa fuerza provoca un desplazamiento que vamos a llamar delta X. Entonces, en este caso, la fuerza y el desplazamiento los representamos por vectores que tienen la misma dirección y sentido. Entonces, vamos a decir que el trabajo realizado por la fuerza F es igual al módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento. Y eso va a ser cierto siempre y cuando la fuerza sea constante y tenga la misma dirección y sentido que el desplazamiento. Vamos a ver ahora un caso más general. Supongamos que sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, como vemos en la figura. Entonces, en ese caso, el vector desplazamiento va a estar en la misma dirección y sentido que la fuerza total o que la fuerza resultante. Pero supongamos que nosotros queremos calcular el trabajo realizado por la fuerza F. Entonces, en ese caso, el trabajo realizado por la fuerza va a ser el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, el que representa la fuerza y el que representa el desplazamiento. Y esa va a ser la expresión más general para el trabajo realizado por una fuerza constante. El trabajo lo vamos a medir en unidades de fuerza por unidades de desplazamiento. Si la fuerza la medimos en newtons y el desplazamiento en metros, entonces el trabajo va a quedar en unidades de newton por metro y a eso lo vamos a llamar joules. Un joule va a ser un newton por un metro. El trabajo realizado por una fuerza nos puede dar positivo, negativo o cero dependiendo del valor del coseno del ángulo phi. Entonces para nosotros va a ser una magnitud física escalar que se va a medir en unidades de newtons por metros, que son joules, y para la fuerza constante, que es la que vamos a ver nosotros en este curso, el trabajo de una fuerza va a ser el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que sobre la caja que vemos en la figura actúa una fuerza F hacia la derecha de 50 newtons y que eso provoca un desplazamiento delta X de 2 metros. Entonces, si queremos calcular el trabajo de la fuerza F, en ese caso el vector fuerza y el vector desplazamiento tienen la misma dirección y sentido. Entonces, si usamos la expresión más general que vimos anteriormente, el trabajo de la fuerza va a ser el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno de 0 grados. Y eso nos da 100 joules. Vamos a ver ahora, si quisiéramos calcular el trabajo de la fuerza peso y de la fuerza normal que el piso le hace a la caja, ¿cuánto nos daría? Entonces, para calcular el trabajo de la fuerza peso, dibujamos la fuerza peso, dibujamos el vector desplazamiento y vemos que ambos vectores forman un ángulo de 90 grados. Entonces, el trabajo de la fuerza peso va a ser el módulo de la fuerza peso por el módulo del desplazamiento por el coseno de 90 grados. Pero como el coseno de 90 grados es 0, entonces el trabajo de la fuerza peso va a ser 0. Y lo mismo para el trabajo de la fuerza normal, porque como vemos, la fuerza normal y el vector desplazamiento forman también un ángulo de 90 grados. Entonces el trabajo de la fuerza peso y el trabajo de la fuerza normal, ambos van a ser 0. Supongamos que hay una fuerza de rozamiento dinámica ahora que es en el sentido opuesto que el desplazamiento. Supongamos que esa fuerza de rozamiento dinámica vale 10 newtons y queremos calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento. Entonces, en este caso, la fuerza de rozamiento y el desplazamiento forman un ángulo de 180 grados. Entonces, el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser
el módulo de la fuerza de rozamiento por el módulo del desplazamiento por el coseno de 180 grados. Y eso da menos 20 joules, porque el coseno de 180 grados es menos 1. Ahora, si queremos calcular el trabajo total realizado por las fuerzas que actúan sobre la caja, tenemos que calcular la suma de los trabajos. Entonces, eso nos va a dar 100 joules más 0 más menos 20 joules, y eso nos queda 80 joules. Y eso lo vamos a llamar el trabajo total realizado por las fuerzas que actúan sobre la caja. Bueno, vamos a ver en qué casos el trabajo realizado por una fuerza nos va a dar 0. Para eso tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es que esa fuerza no provoque un desplazamiento. Como vemos en esa figura, si nuestro sistema lo consideramos la barra con los dos discos y la persona ejerce una fuerza F sobre la barra, pero no hay desplazamiento, entonces el trabajo realizado por la fuerza va a ser 0. Y la otra posibilidad es que el vector que representa la fuerza y el vector que representa el desplazamiento formen un ángulo de 90 grados, como vimos en los ejemplos anteriores, para la fuerza peso y la fuerza normal. Entonces, en este caso, si la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 90 grados, como el coseno de 90 grados da 0, entonces el trabajo de la fuerza va a ser 0. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa si las fuerzas que actúan sobre un cuerpo no son constantes. Vamos a volver al ejemplo inicial. Supongamos que tenemos una fuerza constante que actúa sobre un cuerpo. Si es la única fuerza, entonces el desplazamiento va a ser en la misma dirección y sentido que la fuerza. Ahora, si graficamos la fuerza en función de X, si la fuerza es constante, va a ser una semirrecta horizontal. Entonces, gráficamente, el trabajo realizado por la fuerza va a ser el área encerrada por la fuerza en el intervalo delta X. O sea, va a ser el área de este rectángulo, que es el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento. Entonces, esa idea la vamos a extender en el caso de tener fuerzas que vayan variando con la posición. Entonces, si tenemos una fuerza que va variando con la posición, entonces vamos a llamar el trabajo de la fuerza al área que queda encerrada por la fuerza en el intervalo delta X. Y esa va a ser la idea del trabajo realizado por una fuerza que va variando a medida que va variando el desplazamiento. Bueno, vamos a ver ahora la definición de potencia. Nosotros podemos tener, por ejemplo, que un motor realice un trabajo, pero empleando un tiempo menor que otro. Entonces vamos a decir que ese motor tiene mayor potencia. Entonces vamos a definir la potencia como el trabajo realizado dividido el intervalo de tiempo empleado. Y a eso lo vamos a llamar en general la potencia media. Ahora, si las fuerzas que actúan son constantes, entonces la potencia media va a ser simplemente la potencia. Para los ejemplos que nosotros vamos a ver, que van a ser siempre casos de fuerzas constantes, entonces vamos a llamar simplemente la potencia al trabajo dividido el intervalo de tiempo. Ahora, si el trabajo lo escribimos como el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo, que forman ambos vectores, entonces la potencia queda escrita de esa manera. Pero recordando que delta x sobre delta t es el módulo de la velocidad, entonces la potencia la podemos escribir como el módulo de la fuerza por el módulo de la velocidad por el coseno del ángulo que forman ambos vectores, el vector fuerza y el vector velocidad. Entonces, la potencia siempre la vamos a medir en unidades de trabajo dividido en unidades de tiempo. Si el trabajo lo medimos en joules y el tiempo lo medimos en segundos, entonces a eso lo vamos a llamar watts. Un watt va a ser un joule dividido un segundo. Entonces, por ejemplo, como está en el texto, si hacemos un trabajo de 10 joules en un tiempo de 2 segundos, entonces la potencia desarrollada va a ser de 5 watts. Supongamos que tenemos que hacer este cálculo.
Nos piden calcular la potencia que se necesita para desplazar un objeto a una distancia de 2 metros con una fuerza de 100 newtons en un tiempo de 5 segundos. Entonces, en ese caso, el trabajo realizado por la fuerza va a ser el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno de 0 grados, que es 1. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza va a ser 200 joules. Y la potencia media, o en este caso simplemente la potencia, va a ser el trabajo realizado dividido el intervalo de tiempo, que nos da 40 watts. Bueno, vamos a ver el teorema del trabajo y la energía cinética. Entonces, para eso vamos a considerar el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos un cuerpo que se mueve hacia la derecha con velocidad constante, con lo cual no hay ninguna fuerza aplicada en la dirección horizontal. Y vamos a suponer que a un tiempo que vamos a llamar t sub 0, le aplicamos una fuerza F hacia la derecha hasta un tiempo que vamos a llamar el tiempo final. Entonces, si esa fuerza es constante, el cuerpo va a tener una aceleración constante hacia la derecha, con lo cual va a aumentar su velocidad, de tal forma que para el tiempo final va a tener una velocidad final como vemos en la figura. Y vamos a llamar delta X al desplazamiento del cuerpo en ese intervalo de tiempo. Entonces, como vimos anteriormente, el cuerpo va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado, con lo cual la posición en función del tiempo la podemos escribir de esa manera. Ahora, el módulo de la aceleración va a ser la variación de velocidad dividido el intervalo de tiempo, o sea, el módulo de la velocidad final menos el módulo de la velocidad inicial dividido delta t, donde para nosotros delta t va a ser t final menos t inicial. Y el módulo del desplazamiento delta x va a ser x final menos x inicial. Entonces, el módulo del desplazamiento lo vamos a poder escribir de esa manera. Fíjense que si en la ecuación horaria del movimiento rectilíneo uniformemente variable x0 lo pasamos al primer término, nos queda que x menos x0 va a ser b0 por t menos t0 más un medio de la aceleración por t menos t0 al cuadrado. Entonces, podemos escribir que el módulo del desplazamiento va a ser la velocidad inicial por delta t más un medio, y en lugar de la aceleración escribimos esta expresión, por delta t al cuadrado. Entonces, si ahora simplificamos los delta t, nos va a quedar esa expresión. Si distribuimos el 1 medio y el delta t que nos quedó, entonces obtendremos que el módulo del desplazamiento va a ser la velocidad inicial por delta t más un medio de la velocidad final por delta t menos un medio de la velocidad inicial por delta t. Si agrupamos los términos que tienen la velocidad inicial y el delta t, entonces nos queda esa expresión, que el módulo del desplazamiento va a ser un medio por el módulo de la velocidad final más el módulo de la velocidad inicial por delta t. Entonces, teniendo esa expresión, vamos a escribir ahora el trabajo de la fuerza F. En este caso, el trabajo de la fuerza F va a ser igual al módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno de 0 grados. Porque en este caso el desplazamiento y la fuerza son vectores que tienen la misma dirección y sentido. Entonces, para que eso ocurra, esa fuerza tiene que ser la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo. Entonces, como dijimos, esto nos va a quedar el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento. Ahora, el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento lo podemos escribir de esa manera. Como la masa por el módulo de aceleración
por el módulo del desplazamiento. Ahora, utilizando las expresiones que escribimos anteriormente, esto nos va a quedar el módulo de aceleración y esto nos queda el módulo del desplazamiento delta x. Fíjense que podemos simplificar este delta t con este delta t. Y ahora, utilizando esta propiedad de factoreo, que la llamamos diferencia de cuadrados, si teníamos un producto de esta forma, a menos b por a más b, si usamos la propiedad distributiva, eso lo podemos escribir como a cuadrado menos b cuadrado. Entonces podemos agrupar estos dos paréntesis y eso nos va a quedar la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Con lo cual, el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento lo podemos escribir de esta manera, como un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Si distribuimos dentro del paréntesis un medio de la masa, nos queda esa expresión. Si definimos la energía cinética del cuerpo como un medio de la masa por su velocidad al cuadrado, entonces, como habíamos visto, esto era el trabajo de la fuerza F, donde la fuerza F tenía que ser la fuerza resultante para que el vector desplazamiento y el vector fuerza tuvieran la misma dirección y sentido. Entonces, esto tiene que ser el trabajo de la fuerza total o de la fuerza resultante. Entonces, sabiendo eso, ahora podemos escribir lo que se llama el teorema del trabajo y la energía cinética, que nos dice que el trabajo total de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo va a ser igual a la variación de su energía cinética, donde la energía cinética está definida como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Este teorema, como dice el texto, es válido siempre que podamos considerar los cuerpos puntuales, que es lo que estamos considerando hasta ahora en la materia. Bueno, vamos a ver dos ejemplos donde utilizar este teorema. El primer ejemplo es el que habíamos visto anteriormente de la caja. Entonces vamos a calcular el trabajo total de las fuerzas que actúan. En este caso, sobre la caja actúa la fuerza F de 50 newtons hacia la derecha, la fuerza de rozamiento dinámica de 10 newtons hacia la izquierda, y el peso y la normal, que como vimos anteriormente, no van a hacer trabajo porque son perpendiculares al desplazamiento. Entonces el trabajo de la fuerza F es el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno de 0 grados, y eso nos da 100 joules. En el caso de la fuerza de rozamiento dinámica, como vimos también anteriormente, como forma un ángulo de 180 grados con el vector desplazamiento, entonces el trabajo de la fuerza de rozamiento dinámica va a ser el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno de 180 grados. Y eso nos da menos 20 joules. Con lo cual el trabajo total va a ser la suma de los trabajos, que nos da 80 joules. Entonces el teorema del trabajo y la energía cinética nos dice que la variación de la energía cinética de la caja va a ser 80 joules. Vamos a ver ahora otro ejemplo donde tenemos que hacer un cálculo que nos pide el problema. En este caso tenemos un bloque y nos dicen calcular la velocidad del bloque que llega al piso sabiendo que parte del reposo y recorre una distancia de 10 metros. Vamos a suponer que no hay rozamiento entre el bloque y el plano inclinado, con lo cual las únicas fuerzas que actúan son el peso y la normal. Ahora, si el peso lo descomponemos en una componente X y una componente Y, suponiendo el eje X en esta dirección y sentido y el eje Y, como estoy haciendo acá en la figura, entonces el peso componente X va a ser la masa por la gravedad por el seno del ángulo, y el peso componente Y va a ser la masa por la gravedad por el coseno del ángulo, alfa, que forma el plano inclinado. Entonces, el bloque se va a deslizar sobre el plano inclinado, con lo cual el vector desplazamiento y el vector normal van a formar un ángulo de 90 grados, con lo cual el trabajo de la fuerza normal va a ser 0. El trabajo del peso componente Y también va a ser 0, porque ese vector también es perpendicular al desplazamiento. El único trabajo
la única fuerza que va a hacer trabajo distinto de cero va a ser el peso componente X. En ese caso, el peso componente X y el desplazamiento son dos vectores que tienen la misma dirección y sentido. Entonces el trabajo del peso en X va a ser el módulo del peso en X por el módulo del desplazamiento por el coseno de 0 grados. Porque como vemos en la figura, el peso componente X y el desplazamiento forman un ángulo de 0 grados. Como el coseno de 0 es 1, entonces directamente nos queda el módulo del peso en X por el módulo del desplazamiento. Ahora, el módulo del peso en X es m por g por el seno de alfa. Entonces, si hacemos la cuenta con los datos que tenemos, nos queda que el trabajo del peso componente X va a ser 200 joules. El trabajo total va a ser la suma de los trabajos, pero 0 más 200 joules nos da 200 joules. Ahora, usando el teorema del trabajo y la energía cinética, nosotros sabemos que el trabajo total es la variación de la energía cinética, o lo que es lo mismo, la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Ahora, la energía cinética inicial es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, pero como nos dice que el objeto parte del reposo, eso significa que la velocidad inicial es 0. Entonces la energía cinética inicial va a ser 0. La energía cinética final es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Entonces, usando el teorema del trabajo y la energía cinética, nos queda que el trabajo total que vale 200 joules es igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Y de ahí podemos despejar nuestra incógnita, que es la velocidad final, y nos da 10 metros sobre segundo. Con respecto a las unidades, fíjense que las unidades del trabajo dijimos que son los joules, y la energía cinética también, porque la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa, si la medimos en kilogramos, y la velocidad en metros sobre segundos, entonces la energía cinética va a quedar kilogramos metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Ahora, kilogramos metros sobre segundo cuadrado son newton, con lo cual nos queda newton por metro, que son joules. Bueno, con esto terminamos el teorema del trabajo y la energía cinética y el primer video correspondiente a esta clase.